Para 1991, el año que conocí Street Fighter 2, jugar videojuegos significaba principalmente ir a las maquinitas. Tener una consola de videojuegos en casa todavía no era algo muy común como lo es hoy en día, aunque ya comenzaba a popularizarse. Supongo que también dependía un poco del lugar y del estrato social porque, al menos en mi entorno, no era algo habitual, ya que los videojuegos no solamente eran caros, sino eran difíciles de conseguir. Casi siempre era solamente como el riquillo o el fresa de salón los que tenían un Atari o alguna consola similar, aunque la verdad es que las demás eran muy desconocidas. Muchas veces estas consolas y estos juegos caseros era porque se los habían comprado en Estados Unidos. Poco más de un año antes de conocer Street Fighter 2, en 1990, yo pasé un año escolar completo en Michoacán viviendo con mi abuelito y con mis tíos, mientras que mis papás y mis hermanos vivían en Durango. Como siempre me gustó estar en Michoacán, convencé a mis papás de que me dejaran permanecer el año escolar completo allí en Michoacán, así es que ahí cursé segundo año de secundaria. En ese entonces, en alguna ocasión, un compañero de mi salón nos invitó a otro amigo y a mí para ir a su casa a ver películas. Y justo cuando llegamos ahí me di cuenta que tenía un Atari 2600. En ese entonces yo ni siquiera sabía que era un Atari 2600, sabía que era un Atari, pero hasta allí, ¿no? Y en ese entonces todavía me pareció sorprendente conocer a alguien que tuviera una consola. Aparte que hasta nos dijo que igual luego podíamos ir a jugar, aunque ya nunca organizamos nada. Un par de meses después, en una llamada que mis papás me hicieron desde Durango a Michoacán, mi hermano me contó que nos habían comprado un Atari 7800 para él y para mí, lo cual pues me sorprendió todavía más, ¿no? Porque no pensé que nosotros íbamos a tener una consola en la casa, o sea, era como, pues para mí las consolas era algo muy ajeno, muy lejano. Para mí jugar videojuegos, como les decía, era ir a las máquinas. Y eso fue, yo creo que un par de meses antes de terminar el ciclo escolar, por lo tanto, pues después de eso regresé a Durango y ya estando allí en Durango empecé a cursar tercero de secundaria y fue el primer año en el que yo realmente jugué videojuegos de forma más regular, porque antes de eso sí yo iba a las máquinas cada semana, cada 2 semanas, pero no es algo que fuera mi principal pasatiempo. De hecho, también lo que pasaba es que yo perdía muy rápido, era muy malo, entonces también por eso no iba tan seguido, se me iba muy rápido el dinero, lo poco que tenía, porque tampoco nos daban mucho. Y también por eso es que pasaba muchas veces más tiempo viendo jugar a otros para aprovechar la vuelta y que me durara un poco más. De repente era jugar una ficha, me ponía a ver jugar a otras personas y luego ya me gastaba otra ficha y así, ¿no? Para que no se me fuera tan rápido la experiencia. Aún así, aun cuando ya tuviéramos el Atari en la casa, seguía yendo a las máquinas de vez en cuando porque los juegos caseros no tenían la misma calidad ni la variedad de los juegos de arcade. Entonces era como, ok, tengo estos juegos en la casa, pero si quiero jugar otra cosa, sobre todo algo que fuera como más sofisticado o más detallado, pues sí tenía que ir a las máquinas. Para 1991, todavía las arcades seguían siendo la forma más habitual de experimentar videojuegos. Sin embargo, con el surgimiento de Street Fighter 2, esto explotó, o sea, se generó una proliferación explosiva de lugares de máquinas y por supuesto dio pie al surgimiento también de otras franquicias de juegos de pelea, pero eso es para otra ocasión. Hablando de Ciudad Hidalgo, las máquinas de la China no eran el único lugar que tenía Street Fighter 2. De hecho, rápidamente me di cuenta que todo el pueblo se había llenado de lugares de máquinas, sobre todo de Street Fighter. En algunos casos eran tienditas o papelerías que ya existían, pero de pronto te dabas cuenta que ya tenían 2 o 3 máquinas de Street Fighter 2. O también había lugares nuevos completamente que se dedicaban solamente a tener máquinas y que se habían llenado también de máquinas de Street Fighter. Obvio también había otros juegos que no eran Street Fighter 2, pero regularmente esos estaban solos la mayor parte del tiempo. A veces simplemente uno les echaba dinero a esas máquinas para no irse sin jugar, porque a veces estaba uno esperando a que se desocupara una máquina de Street Fighter, pero no se podía o no quería uno perder tan fácil. Y simplemente decía, bueno, pues para que no se me vaya el dinero tan rápido, pues mejor le echo dinero a otra máquina, ¿no? Pero como les digo, había lugares donde solamente había máquinas de Street Fighter 2. En particular recuerdo un lugar en el que había 19 máquinas, las cuales todas eran de Street Fighter 2 y estaban llenas durante todo el día. Aunque obviamente esas máquinas eran piratas, pero ese también es un tema importante e interesante que abordaremos en una ocasión posterior. De hecho, por lo mismo que siempre estaban llenas las máquinas de Street Fighter 2, yo no tuve oportunidad de jugarlo hasta varios días después de conocerlo. Incluso me acuerdo que estuve deambulando por varios locales de la ciudad, pero todas estaban llenas siempre, entonces tuve que esperar. Fue hasta como una semana después, ya como eso de las 9 de la noche, que nos mandaron a mi hermano y a mí a comprar pan cerca de ahí de la casa de mis abuelos. Y justo enfrente de la panadería había un local de máquinas. Y se nos ocurrió irnos a asomar y nos dimos cuenta que a esa hora ya no había tanta gente, todavía estaban chavos jugando, pero la verdad es que ya encontrábamos máquinas desocupadas y dijimos, pues vamos a echarle aunque sea una ficha. Si mal no recuerdo, el primer personaje con el que jugué fue con Dalsim porque, bueno,
como tiene esta habilidad de estirar los brazos y las piernas, pensé que ese alcance me iba a ayudar para que me durara por lo menos un poquito más la ficha y no me mataran luego, ¿no? Seguramente no gané ningún round, la verdad es que no lo recuerdo, y posiblemente lo que pasó es que mi hermano y yo nos turnamos para jugar un round cada quien, no estoy seguro, pero es lo más probable que haya pasado. Y me acuerdo mucho que lo primero que pensé cuando agarré la máquina fue así como, ¿y para qué son los botones, no? O sea, ¿con qué botón salto? ¿Con cuál botón me cubro? ¿O cómo funciona esto? Porque la configuración que tenía, la verdad es que era bastante peculiar en comparación a otros juegos. Casi todos los juegos tenían como un botón, los más sencillos, o dos botones, y muchas veces eran como botón de salto y botón de ataque, o botón de acción, ¿no? Entonces, en este caso, tener 6 botones era no solamente bastante intimidante, sino era como confuso, no sé por qué 6 botones, qué hace cada uno. Posteriormente, y ya junto con mis amigos Salomón y Cristóbal, empezamos como a ir a diferentes lugares y como que ya no estaba tan lleno, empezaba a haber como cierta oportunidad de jugar, de repente si esperábamos un poco, si se desocupaba alguna máquina. Y nos dimos cuenta que la mejor estrategia como para ir aprendiendo del juego era jugar, digamos, de 2 en 2. De hecho, lo que hacíamos era que alguno de nosotros le echaba una ficha y luego empezaba a jugar, pero también le echábamos otra ficha y esperábamos a que el que empezaba a jugar avanzara contra la computadora. Regularmente la primera pelea era como muy sencilla, pero ya a partir de la segunda ya empezaba a ser un poquito más complicada. Entonces, cuando veíamos que el que estaba jugando estaba a punto de perder, presionábamos el botón de start, digamos, para que el otro entrara al combate y lo retara, y de esa manera, digamos, lo salvábamos, ¿no? Y entonces ya cuando jugábamos de a dos, entonces lo que hacíamos es que el primer round era como crear botones, y luego ya como después de un ratito era como, bueno, entonces ahora vamos a atacarnos y ya pues alguno de nosotros va a ganar, tal vez a veces por tiempo, porque a veces como estábamos probando cosas, se nos iba el round en ese lapso, ¿no? Pero ya una vez que se terminaba ese round, ganaba uno, entonces el siguiente round pues ganaba el otro, para quedar 1-1 y tener un tercer round para tener todavía oportunidad de seguir jugando y probando más cosas. Eso era lo que hacíamos para tratar de entender un poquito mejor el juego, pero pues también no faltaba que de repente llegaba alguien más y nos quería retar, entonces pues teníamos que entrar a jugar contra el otro, o a veces ya estaban a más uno y el otro llegaba y retaba y nos eliminaba, nos sacaban, entonces era como, bueno, pues ni modo, ¿no? Y recuerdo incluso una vez que llegó un chavo y sacó a alguien de los que estaba jugando, no me acuerdo quién de nosotros cuatro era, pero como que luego después alguien me le echó, luego yo le eché, o sea, como que le echamos todos contra ese chavo y nos ganó a todos, ¿no? Básicamente nos sacó a todos, porque la verdad es que nosotros no sabíamos jugar realmente Street Fighter. Hablando de este proceso de aprendizaje del juego, algo que recuerdo mucho y que no sé exactamente cuándo pasó porque tengo un poco vagas las fechas, pero pasó en Monterrey, entonces seguramente fue tal vez un mes o varios meses después de esto que sucedió en Ciudad Hidalgo, que yo me acuerdo que estando en Monterrey, posiblemente de vacaciones, fui a la Macroplaza y abajo de la Macroplaza había unos lugares de máquinas. Y yo estando allí, pues estaba buscando Street Fighter 2, pero según recuerdo tenía prisa, no sé si ya se iban a ir mis papás o algo así, entonces como que no podía esperar a que se desocupara una máquina y no había muchas máquinas de Street Fighter y el total de que vi una máquina donde estaba un chavo jugando y dije, pues ya ni modo, le voy a echar, me va a ganar seguramente, pero ni modo, ya, voy a jugar. Y ya total de que empezamos a jugar y el chavo contra el que estaba jugando notó que yo no sabía jugar muy bien y me pregunta, ¿no? Así como, oye, si habías jugado antes o sabes jugar o algo así, no me acuerdo qué me dijo, pero básicamente fue eso, ¿no? Como, si sabes jugar. Y yo le dije, pues la verdad no muy bien. Y entonces él se puso a enseñarme, o sea, no solamente como qué hacen los botones, ¿no? Que es como lo más básico, sino cómo se juega correctamente, ¿no? Como cómo se conecta un golpe saltando, cuál es la diferencia entre cubrirse de pie o cubrirse agachado, como los diferentes ataques o rangos de los golpes, etcétera. Entonces me enseñó varias cositas en ese lapso de una pelea. Y bueno, pues la verdad es que pues ya no intenté ganarle, no intenté pelear contra él, lo cual pues hubiera sido como un tanto absurdo y desleal también. Y me retiré, o sea, habiendo perdido una ficha, pero habiendo ganado mucho más. Obviamente, bueno, no le pregunté su nombre, no sé quién era, pero hasta el día de hoy lo recuerdo mucho esa experiencia y le agradezco todo lo que hizo por mí en ese momento, ¿no? O sea, fue una experiencia muy bonita de recordar y también muy valiosa para mí. Ya de regreso en Durango, me di cuenta que la fiebre de Street Fighter también se había desatado allí, pero para mí, o desde mi percepción, no fue tan intensa como en Ciudad Hidalgo. La verdad es que no estoy muy seguro, tal vez en Ciudad Hidalgo era más notorio porque el lugar era más pequeño y lo conocía mejor,
Pero en Durango yo no noté tantos locales nuevos de máquinas, aunque posiblemente los había, ¿no? A lo mejor yo no los conocí. Pero lo que sí noté es que también en los lugares que sí existían desde antes, que eran locales conocidos como el Splash, ya tenían máquinas de Street Fighter 2. Entonces ya podía uno ir a esos lugares a jugar. Aunque también no era que se hubieran inundado de máquinas de Street Fighter, simplemente era como tenemos una o máximo dos máquinas nuevas de Street Fighter, pero los demás juegos seguían en su lugar, ¿no? O sea, no era tan abrumador. Recuerdo que yo iba de vez en cuando a jugar Street Fighter a las máquinas según me permitiera mi bolsillo, porque la verdad es que a mí no me daban dinero explícitamente para ir a las máquinas. Nos daban dinero a mi hermano y a mí cada semana, pero no era mucho, y ya nosotros sabíamos cómo lo invertíamos o qué gastábamos, ¿no? Y regularmente iba, si no con mi hermano, iba con mi amigo Jorge, que era mi mejor amigo de la secundaria. Ya habíamos salido de la secundaria, pero nos seguíamos viendo y íbamos de repente un fin de semana a los locales de máquinas a jugar o algo así, ¿no? Entonces, con él sí recuerdo que jugábamos mucho Street Fighter en las máquinas. Esto de mencionar a mis amigos por nombre no es fortuito, es algo que al inicio no sabía si era lo mejor o no, pero luego me di cuenta que era muy importante mencionarlos. Y no solo a mis amigos, sino también a mi hermano, ya que ellos estuvieron presentes y fueron muy relevantes en toda esta aventura de cómo conocí y me interrelacioné con Street Fighter 2. Además, Street Fighter es un juego multijugador, y eso también lo considero muy importante, ya que para mí, jugar videojuegos siempre fue una experiencia social. Primeramente con mi hermano, porque convivía con él todos los días en mi casa, pero también con mis amigos que los veía con frecuencia. Así que mencionar a mi hermano y a mis amigos no solo es darles su crédito en este relato, sino resaltar la importancia del elemento social en mi relación con los videojuegos. Hablando de los amigos, otro amigo muy importante en esta travesía es Edgar. Edgar es el mejor amigo de mi hermano de la primaria. Él también tenía un Atari 7800, se lo habían comprado según yo casi a la par que el que nos compraron a mi hermano y a mí. No sé bien cómo estuvo el asunto, pero creo que llegó un lote de esas consolas a Soriana o algo así, por eso lo adquirieron. La verdad era un poco curioso y nunca indagué mucho porque no era una consola muy común, pero sí dio la casualidad de que ambos lo teníamos y creo que fue más que casualidad, creo que por ahí se contaron que lo tenían y entonces por eso le compraron a mi hermano la consola porque la tenía Edgar o alguna cosa así. Entonces durante el tercero de secundaria no solamente tuve una consola en la casa, sino que además empecé a convivir un poco con Edgar, ya que en ocasiones Edgar iba a nuestra casa a jugar, o a veces iba mi hermano a jugar también a casa de Edgar, pero también me tocó acompañarlo en alguna ocasión, bueno, en varias ocasiones, y además nos prestábamos juegos. De repente Edgar nos prestaba un juego que no teníamos y nosotros le prestamos juegos a él. Al principio nosotros teníamos muy pocos juegos, si mal no recuerdo, creo que solamente teníamos uno de fútbol americano, que era para Atari 2600, pero se podía jugar en el 7800, y lo cual es muy importante también, ahorita lo retomamos. Y además uno de béisbol que se sí era para Atari 7800. Ahora bien, también, ¿cómo nos hacíamos de juegos? Regularmente nosotros comprábamos en la Fayuca, en el mercado de Fayuca, que eran los tianguis de Durango, que se ponían los fines de semana principalmente. Y ahí nosotros íbamos, a veces íbamos los tres, Edgar, mi hermano y yo, a buscar juegos. Y a veces había juegos desde 10,000 pesos o 12,000 pesos de los de aquel entonces. Lo cual, bueno, a lo mejor suena mucho, pero en realidad era antes de los nuevos pesos. Entonces era como si fueran 10 o 12 pesos de ahora. Bueno, obviamente sin la inflación ni nada de eso, pero se entiende, ¿no? Entonces eran como 10 pesos de ahora o 12 pesos de ahora, lo que costaba un juego para Atari 2600, que eran compatibles con 7800, lo cual era algo muy relevante porque, por ejemplo, cuando Atari sacó su consola 5400, que yo la conocí hasta tiempo después, esa no era retrocompatible y eso también fue un factor por lo cual esa consola no funcionó. Y la 7800 también se consideró un fracaso, pero por lo menos tenía esa funcionalidad de que podía leer juegos de Atari 2600, entonces eran más baratos y había muchos juegos. Y para nosotros fue como una muy buena opción, porque podíamos comprar estos juegos que la mayoría eran usados, algunos posiblemente o seguramente eran piratas, pero los podíamos conseguir por un precio muy bajo en esos tianguis. Para darles una idea, 10,000 o 12,000 pesos era lo que a nosotros nos daban en una semana. No me acuerdo si a cada uno o entre los dos, pero la verdad es que podíamos comprar un juego pequeño cada semana. Ahora bien, si queríamos un juego de Atari 7800, esos eran más caros y regularmente esos ya los comprábamos en el supermercado. Que también en el supermercado, sobre todo en Soriana, sí vendían tanto juegos de Atari 2600 como de 7800, pero sí venían su cajita, con su instructivo y todo, o sea, nuevos, completamente, eso sí garantizados, que rondaban por ahí de entre 40,000 y 70,000 pesos según el título. Pero sí me acuerdo de los que llegamos a comprar, estaban Cibius, estaba Winter Games,
que ese también lo jugué bastante, y el de Karateka, que la verdad es que no lo recuerdo precisamente con gusto, ni con cariño, la verdad. Que bueno, ya después me enteré que fue un port muy malo, pero sí, la verdad es que fue como de los juegos que me arrepentí de haber comprado, ¿no? Para verano del 91 yo ya conocía Street Fighter 2, mi hermano y yo estábamos ahorrando ahora para comprarnos un NES. No sé bien cómo nos enteramos del NES, la verdad es que nosotros llegamos tarde a esto de los juegos y teníamos nuestro Atari 7800 que lo compramos en el 90. Entonces quiere decir que ya tenía varios años en el mercado del NES, pero nosotros no estábamos muy enterados de eso. Seguramente lo vimos en alguna tienda o nos contó algún amigo, no sé si Edgar, porque también Edgar se compró el suyo creo que por las mismas fechas, creo que un poquito después, la verdad es que no me acuerdo tanto. Pero lo que sí me acuerdo es que el NES lo compramos el día en el cual yo entré a la preparatoria. Es decir, mi primer día de clases yo fui en la mañana un lunes a la escuela y de regreso a la casa, según yo, comimos y ya como eso de las 4 de la tarde fuimos al tianguis, que estaba abierto el lunes, a comprar lo que era, según mal, si no mal recuerdo, era en La Hormiga, que estaba ahí como a 5 cuadras de mi casa. Y creo que mi papá nos llevó en la camioneta para no tener que traerlo cargando, ¿no? Así en la mano, ¿no? Y sí me acuerdo mucho de esa vez y me acuerdo que nos costó 350 pesos de 350,000 de aquel entonces, que serían como 350 ya quitándole los ceros, lo cual era un precio no tan alto para la consola. No sé cuánto les costó el Atari, la verdad, pero el Nintendo sí me acuerdo que costó 350,000 y era la edición que traía la pistola de luz y el juego de Dog Hunt y Mario Bros. 1, ¿no? Yo me acuerdo también que yo conocía Super Mario Bros. 3 con antelación. Lo había jugado en Michoacán, el año en que vivía en Michoacán. Pero lo jugué en las máquinas de la China. Era de esas de que yo le ponías monedas y te daba un tiempo de juego, ¿no? O sea que de repente como 5 o 10 minutos la máquina se friseaba y tenías que ponerle otra moneda porque si no pues se reiniciaba el juego. Entonces yo lo conocía y me acuerdo que me sorprendió mucho Super Mario Bros. 3, pero la verdad es que yo lo jugué poquito, sí me gustaba y sí le echaba dinero de vez en cuando, pero no le echaba mucho, ¿no? Como que más era ver a otros, sobre todo compañeros de la escuela, que a veces íbamos en bola y jugábamos ahí juegos y uno de ellos sí me acuerdo que jugaba Super Mario Bros. 3. Total que fue hasta 1991 cuando ya decidimos hacernos del NES, o sea, ya nos pusimos un poquito al corriente con la tecnología, porque pues sí les digo, nosotros llegamos tarde a eso. Pero la verdad es que yo no conocía en ese entonces a nadie más que tuviera un NES, entonces tampoco era como en mi círculo cercano como que mucha gente tuviera videojuegos. Ahora bien, los juegos de NES también eran más caros que los de Atari. Yo recuerdo que costaban alrededor de 120 pesos, a lo mejor algunos un poquito más baratos, pero comparado a los 70 que eran los más caros de Atari, pues sí era una diferencia sustancial. Entonces nosotros sí teníamos como que ahorrar un tiempo para poder comprarnos un juego de NES. No lo podíamos comprar cada semana, como con el caso de los juegos baratos de Atari que nos costaban 10 o 12 pesos, bueno, 10 o 12,000. Entonces estos costaban 120,000. Entonces era una diferencia bastante sustancial. Igual, pues regularmente preferíamos buscarlos en los tianguis de Fayuca porque era más barato que ir a las tiendas donde podían costar el doble incluso. Por lo mismo, en realidad nosotros solamente tuvimos 3 juegos de NES y lo que hacíamos regularmente era más bien rentarlos. Había algunos videoclubes que ofrecían renta de cartuchos, pero también había locales que se dedicaban solamente a la renta de juegos, sobre todo de NES. A veces incluso nos poníamos de acuerdo con Edgar para que en un fin de semana él rentara un juego y nosotros rentábamos otro y nos juntábamos a jugar. Y de esa manera jugábamos ambos títulos y tratábamos de aprovechar mejor el tiempo y el costo de las rentas. Ahora bien, tiempo después de que nos hicimos del NES, que ese lo compramos en agosto del 91, pasaron 3 meses, 4 tal vez. Recuerdo que debió haber sido por ahí de octubre o noviembre del 91. Yo recuerdo que en una de esas idas a los tianguis, de repente vi una consola diferente. Me llamó la atención la caja porque pues, no la conocía, pregunté y resultó que era el Super Nintendo, el Super NES. Y en ese momento a mí no me llamó la atención o no quise que me llamara la atención, ¿no? Porque pues la verdad es que tenía muy poquito que habíamos comprado el NES, teníamos, no sé, 1 o 2 juegos tal vez para ese entonces, y pensar en comprar otra consola la verdad es que no tenía mucho sentido. Entonces a lo mejor fue la misma disonancia cognitiva de decir, pues sabes qué, no necesito otra consola, y ya pregunté qué hacía o qué tenía de particular. Ya me dijo, no, pues es que se ve más acá, tiene mejores gráficos, el control tiene más botones. Pero pues yo así como, pues no es algo que yo realmente necesite. Creo que estoy bien con mi NES, estamos bien mi hermano y yo. Bueno, no sé mi hermano qué pensaría la verdad. Pero al menos yo en ese entonces no sentí una necesidad de comprar un Super Nintendo ni me emocioné realmente, ¿no? Entonces fue así como, ok, bueno, hay otra consola. Pues a lo mejor para los que tengan más dinero, pues se la comprarán. Yo estoy bien con mi NES y tal vez los juegos también van a ser más caros, ¿no? Entonces, no sé.
O sea, yo estoy bien con lo que tengo y por ahí incluso tengo el Atari, también de repente lo sigo jugando. Así es que no pasa nada, seguimos con el NES. Pero eso cambiaría tiempo después, sin embargo, eso se lo voy a contar para la siguiente ocasión.